Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Bajo las avenidas de Moscú, bajo todo ese asfalto pesado y el ruido del metro, podría estar escondido el santo grial de la literatura. O sea, textos perdidos de Cicerón, de Virgilio, todos forrados en oro, esperando en la oscuridad de una bóveda. Es una visión irresistible, sin duda. Porque, claro, cuando pensamos en arqueología, nos imaginamos un mapa con una cruz gigante y un cofre del tesoro, digamos. Una película de aventuras, casi. Tal cual. Pero al entrar al mundo de los textos antiguos, los zares rusos y los túneles del Kremlin, esa cruz en el mapa se borra por completo. Nos metemos en aguas documentales muy turbias. Y justo por eso, en el análisis de hoy, vamos a sumergirnos a fondo en ese misterio bibliográfico. La famosa Biblioteca Perdida de Iván el Terrible. Y bueno, tenemos una montaña de fuentes fascinantes para este debate. Así es. Desde ensayos académicos de la Universidad de Washington, pasando por las críticas del historiador ruso Sergei Belokurov, hasta hilos de foros en Reddit y la sinopsis de una película rusa de acción del año 2022. De todo un poco, la verdad. Y la misión aquí es clara. Queremos separar el mito de la historia real. O sea, saber si esta colección monumental en verdad se está pudriendo bajo las calles de Moscú. O si estamos frente al espejismo más duradero en toda la historia de la literatura. Es que la promesa es enorme. La posibilidad de recuperar piezas clásicas que damos por perdidas es lo que mantiene viva la intriga. Pero a ver, antes de buscar palas para acabar en la Plaza Roja, es vital plantear una cuestión de logística pura. Me parece necesario, ¿sí? ¿Cómo llegaron textos egipcios o chinos del siglo II a una ciudad tan gélida y remota como Moscú en pleno siglo XV? Bueno, ahí las crónicas apuntan a un evento clave en 1472. Hablamos de la llegada de la princesa bizantina Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador de Constantinopla. Ella llega a Rusia para casarse con Iván III. Exacto, Iván el Grande. Y el mito sostiene que Sofía trajo consigo, a modo de dote, esa inmensa biblioteca acumulada por los emperadores bizantinos durante siglos. Pero hay un detalle de urbanismo en esa época. Moscú estaba construida casi en su totalidad con madera. Y los incendios, pues, no eran accidentes raros, eran catástrofes cíclicas. Claro. De hecho, hubo un incendio brutal en 1473, justo un año después de la llegada de Sofía. Y los defensores de la leyenda dicen que ella, aterrada por el fuego, tomó medidas extremas. ¿Contratar a un arquitecto famoso? No. El italiano Aristóteles Fioravanti. Ese mismo. Según se dice, lo contrató para diseñar y construir un búnker de piedra subterráneo bajo el Kremlin. Una fortificación a prueba de fuego, solo para guardar el conocimiento. Suena heroico, de verdad. Pero al revisar los documentos históricos, los números de esa dote no tienen sentido. Propongo hacer una analogía con el mundo actual. A ver, dime. Es como si una persona refugiada huye de una guerra hoy en día, su ciudad está en llamas, tiene los minutos contados, y decide intentar llevarse las obras completas del Museo del Louvre en unas maletas cruzando continentes. O sea, es absurdo. Es una locura, claro. Y las investigaciones modernas del historiador Filyushkin cuestionan esto con esa misma lógica. Hay que entender que Sofía huyó de Constantinopla siendo una niña, tras la brutal invasión otomana de 1453. Y terminó viviendo exiliada en Roma, donde su familia sobrevivía por la caridad del Papa Sixto IV. Aquí es donde los documentos del Vaticano desmontan el mito logístico por completo. Así es. Los archivos revelan que el Papa le dio 6.000 ducados de oro para financiar su viaje a Moscú. Que es bastante dinero, pero no para lujos. Exacto.
Alcanzaba para cubrir los gastos de una comitiva diplomática modesta, pero no alcanzaba en lo absoluto para mover 50 carros pesados llenos de libros forrados en oro, cruzando los Alpes y toda la Europa oriental. Además, a ver, si vivían en la pobreza extrema en Roma y tenían un tesoro literario incalculable, lo vendían para comer, es evidente. La supervivencia inmediata siempre gana, sí. Así que la idea de la dope monumental colapsa. Pero, y aquí hay un punto a favor del mito, las excavaciones demuestran que la red de túneles de Fioravanti es real. O sea, la infraestructura bajo el Kremlin existe de verdad. No hicieron un búnker de piedra subterráneo por puro gusto. Para nada, costó una fortuna. La realeza moscovita tenía la necesidad de proteger algo de inmenso valor del fuego. Quizá no eran 800 manuscritos de la era romana, pero había reliquias o archivos de estado importantes. Bueno, vamos a aceptar que una colección grande o chica echó raíces en Moscú. El problema es cuando esa biblioteca pasa a manos del nieto de Sofía, Iván IV, el famoso Iván el Terrible. Ahí la historia se vuelve oscura. Aporta el terror perfecto para el mito. Fue un monarca paranoico, rodeado de sangre y creador de la primera policía secreta rusa. Y las leyendas cuentan que estaba obsesionado con su colección. Dicen que buscaba traductores por toda Europa, no para preservar la cultura, sino para desentrañar magia negra y alquimia. Ese es el rumor popular, ¿sí? Y le sumó una advertencia espeluznante. El zar lanzó una maldición sobre la biblioteca, diciendo que cualquiera que revelara su ubicación quedaría ciego en el acto. Un toque folclórico muy dramático. Pero más allá de maldiciones de ceguera, hay dos relatos presenciales que los defensores usan para asegurar que la biblioteca existió con Iván el Terrible. Analicemos el primero, el monje Máximo el Griego, en 1518. Según una biografía escrita por el príncipe Andrei Kurbsky, este erudito afirmó ver multitudes incontables de libros griegos en esas cámaras secretas. Y el segundo testimonio tiene un tono distinto. Proviene de un pastor protestante alemán, Johannes Bettermann, a finales del siglo XVI. En plena guerra livona, ¿verdad? Exacto, documentado en la crónica de Neinstadt. Según el texto, Iván invitó a Bettermann a un almacén cerrado bajo llave en el Kremlin, lleno de libros antiguos dañados por las guerras. Y el zar le ofrece la enorme tarea de traducirlos. Pero Bettermann dice que no, por un miedo paralizante. Pensó que si aceptaba, Iván lo obligaría a vivir encerrado bajo tierra para siempre. Refleja de forma clara el terror que el zar infundía. Poniendo esto en perspectiva, es como si a un profesional hoy le ofrecen el trabajo de sus sueños en una empresa gigante de tecnología. Todo perfecto, pero el contrato exige vivir en un sótano hermético, sin luz del sol, hasta el fin de sus días. Nadie en su sano juicio aceptaría algo así, y menos sabiendo que el jefe ejecuta prisioneros a diario. Pero, al hacer una revisión académica estricta, surgen problemas muy graves con ambos relatos. Propaganda política. Porque suena a una campaña para engrandecer a Rusia ante Europa. Es una táctica clásica. Tener a un extranjero erudito documentando que Moscú tiene más tesoros que Roma es relaciones públicas de primer nivel. Y esa es la línea del historiador Sergei Belokurov. El que publicó el ensayo en 1898. Ese mismo. Belokurov desmontó estas fuentes con un rigor impecable. Tomó la biografía de Máximo el Griego y demostró que el texto era imposible para la época. ¿Cómo lo comprobó de forma tan definitiva? Encontró anacronismos lingüísticos, palabras y estructuras que no existían en 1518. Kursky no la escribió, fue redactada por otro monje anónimo al menos 75 años después. O sea, un documento inventado para ensalzar a la iglesia rusa. Carece de valor como prueba. Se nos cae el primer testigo. Así es. ¿Y qué pasa con el pastor protestante? Con Wettermann. La historia del calabozo literario es muy específica. Belokurov señala inconsistencias enormes ahí también. Resulta muy sospechoso que un líder tan desconfiado como Iván eligiera un pastor protestante sin formación académica en lenguas muertas para traducir griego clásico. No tiene lógica. Nyenstad inventó la anécdota para embellecer su crónica de historia. Es muy probable. Le añadió un toque de misticismo a la figura del zar, nada más. Es asombroso cómo los cimientos de la leyenda se pulverizan con una investigación seria. Pero lo fascinante aquí es ver cómo reaccionó la sociedad. La fascinación humana ignoró las pruebas y convirtió esto en una cacería obsesiva. Esa fiebre atrapó a las mentes más racionales.
El propio zar Pedro el Grande organizó excavaciones oficiales en el Kremlin para buscar el oro de los libros y financiar sus guerras. Y décadas después, durante la invasión de 1812, Napoleón Bonaparte dio órdenes para rastrear la biblioteca en Moscú, 1822, y gira en torno a un documento famoso, la lista de Dabelow. Uy, esa historia es increíble. El profesor von Dabelow afirmó hallar un catálogo olvidado en la ciudad de Pernu, en Estonia, que detallaba el inventario del zar. Y el contenido volvería loco a cualquier filólogo. Hablaba de 800 manuscritos, obras perdidas de Tito Livio, de Tácito, comedias de Aristófanes. Y la pieza central, el manuscrito de Cicerón, de República. Un texto vital que hoy solo sobrevive en fragmentos. Hallar una copia íntegra reescribiría la historia. Toda la comunidad europea entró en ebullición. Pero la historia tiene un giro de mala película. Cuando la universidad le pide pruebas a Dabelow para enviar expertos, él dice que el catálogo original en Pernu desapareció sin dejar rastro. Se esfumó. La única prueba que presentó fue una transcripción a mano que hizo de memoria o con mucha prisa. Voy a hacer una pausa aquí porque esto exige escepticismo. Es el equivalente a decir que tomaste una foto en alta resolución de un fantasma, pero justo ese día pierdes el teléfono en el tren y solo te queda un dibujo en una servilleta. ¿No resulta demasiada casualidad? El escepticismo está más que justificado. Belokurov también puso la lista de Dabelow bajo el microscopio y concluyó que era una falsificación burda. Querían notoriedad académica, supongo. Claro. Los filólogos encontraron errores ortográficos y usos de latín que ningún copista del siglo XVI cometería. A pesar de ser un fraude evidente, la semilla ya estaba sembrada. Llegamos a la era de la Unión Soviética y la obsesión encuentra un nuevo líder, el arqueólogo Ignat Steletsky. Steletsky es una figura trágica. Pasó los años 20 y 30 buscando la biblioteca. Logró convencer a la burocracia soviética de excavar bajo el Kremlin, argumentando que el oro pertenecía al pueblo. Un argumento muy hábil. Y en 1933 empezó a cavar bajo la torre Arsenalina. Encontró pasadizos ocultos y cámaras de piedra. Parecía estar a centímetros de resolver el enigma de Fioravanti. Pero en 1934 ocurre el asesinato de Kirov y se desata la paranoia estalinista. ¿Cierran el Kremlin por medidas de seguridad? De inmediato. Las excavaciones de Steletsky se cancelan. Exigir continuar cavando túneles cerca de la oficina de Stalin era una sentencia de muerte, así que murió sin encontrar el tesoro. Y así llegamos a la actualidad, y el misterio sigue vivo. En foros de internet se proponen hasta 60 ubicaciones hipotéticas, desde Vologda hasta Alexandrov. Y la cultura pop sigue facturando, como con la película Los cazadores de la biblioteca perdida. Esa persistencia cultural nos deja una gran lección. La leyenda expone dos posturas: los detractores rigurosos que exigen pruebas tangibles y los soñadores incansables que se aferran a catálogos fantasmas con tal de mantener la esperanza. Pero si la evidencia está tan en contra, si los documentos son falsos, ¿por qué la gente se aferra con tanta fuerza a esta leyenda? Se aferran porque representa un miedo universal, el terror colectivo a la pérdida de información. A lo largo de la historia, desde Alejandría hasta los códices mayas, hemos visto cómo se borran culturas enteras. La idea de que el pensamiento brillante de Roma se volvió humo es muy difícil de aceptar. Es un mecanismo de defensa contra el olvido, ¿no? A la audiencia le debe resonar esto. Da igual si hablamos de papiros antiguos escondidos bajo el Kremlin o el riesgo de perder datos invaluables en servidores digitales modernos. Proteger la memoria colectiva es un puro instinto de supervivencia cultural. Y antes de concluir, las fuentes sugieren un giro de tuerca final, que obliga a cambiar el enfoque del mapa. Durante siglos, reyes y arqueólogos han asumido que si la inmensa biblioteca bizantina viajó con Sofía, tiene que estar enterrada en el barro ruso. Ese es el paradigma clásico, dar por hecho que llegó a su destino. Pero a ver, ¿qué tal si esos carros repletos de conocimiento jamás emprendieron el viaje a través del continente? Sofía vivió su adolescencia en Roma, y el Vaticano posee una de las redes de archivos más vastas y secretas del planeta. Resulta mucho más lógico, ¿sí? Es la gran posibilidad de que esos manuscritos fueran absorbidos por las inmensas estanterías del Papa antes de que la princesa partiera hacia Moscú. O, considerando la política europea de la época, los herederos pudieron fragmentar el patrimonio y los textos terminaron sepultados sin clasificar en los archivos de monasterios comunes en Alemania o Italia.
Resulta fascinante pensar que tal vez llevamos 5 siglos cavando en la oscuridad de Moscú, persiguiendo un fantasma de oro, mientras los textos de Cicerón llevan todo este tiempo a plena vista, en un estante olvidado europeo, esperando ser leídos. Es un escenario que transforma por completo la búsqueda, un misterio que se niega a cerrar sus páginas. Un tema para pensar durante días. A la audiencia, la invitamos a no conformarse con las versiones oficiales, a buscar siempre las grietas en la historia y a mantener esa curiosidad inagotable por descubrir la verdad. Hasta el próximo debate. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.